17 de enero de 1926, el New York Times pues, publicó una noticia que iba a correr como la pólvora por todas las primeras páginas de los periódicos a todo lo largo y ancho de Estados Unidos, en la que se informaba acerca de la historia de unos 300 hombres, más o menos, de la localidad de Kittanning, en Pensilvania, que de repente pues se habían quedado calvos, al parecer a causa de una extraña y agresiva bacteria. ¿Vale? Pues nada, la información, claro, causó tal estremecimiento en la pequeña ciudad, en la que, claro, supuestamente estaba teniendo este brote epidémico, que sus autoridades emitieron un desmentido 3 días después, asegurando que solo 12 personas, todos ellos, es verdad que sí varones, habían perdido el pelo, pues de manera así muy, muy repentina, pero no nada una salvajada esa de 300 hombres, ¿no? Sino solo fueron 12. Bueno. Los médicos del hospital estaban haciendo también un seguimiento de su evolución, que era nada grave, y que los casos no se multiplicaban sin parar, sino que su número pues, se mantenía estable y que la hipótesis que los galenos barajaban para explicar el fenómeno era que la súbita alopecia se debía más bien pues, a un problema de alimentación o tal vez pues, de nervios que parecían pues, padecer los perjudicados y que claro que afectaba al cuero cabelludo pues, de manera especialmente evidente. Vamos, que de eso que habían dicho las noticias, de misteriosas bacterias, de enigmáticos gérmenes, que de eso que nada de nada, que no, que era por puro nervio. Como los médicos hoy en día que te dicen. Que usted no tiene nada, lo que tiene son nervios, es estrés. Ya, claro. Bueno, por lo demás, en el comunicado también se insistía, ante el temor, claro, de quedar marcados por la historia como una ciudad de calvos, pues que el número de ciudadanos por metros cuadrados cuyas cabezas carecían de cabello no era en aquel modestísimo municipio sensiblemente superior al de cualquier otra ciudad estadounidense, vamos, motivo por el que amable pero firmemente las autoridades invitaban a las hordas de vendedores de lociones crecepelo que se habían desplazado pues hasta allí en trenes y autobuses y demás, ¿no? Pues entonces invitaban a esta gente a que realmente volvieran a sus casas y que permitieran a los vecinos de aquel enclave es una localidad que en verdad ni siquiera hoy supera los 5.000 habitantes, ¿no? O sea que no es muy grande. Bueno, pues lo que invitaban a decir, mira, lárguense para que esta pobre gente reanude su vida y vuelvan a transitar por la anodina superficie de la normalidad, ¿no? Sin embargo, pues claro, lo más llamativo de esta noticia, ¿no? De esta noticia falsa, de este brote epidémico de alopecia, que además de la mal disimulada ansiedad de los ciudadanos de Kittanning, pues por evitar que bajo ningún concepto le fueran a colgar ahí a la ciudad la etiqueta, el poco agradable cliché de Santa Santorum de los calvos estadounidenses, es que era prima hermana de otra igualmente falsa, producida 25 años antes a muchos kilómetros de allí, al otro lado del Océano Pacífico, en Japón, que también tiene su hueco en aquello de las noticias falsas, ¿saben? Bueno, allí, el 12 de marzo de 1901, pues estaba escrita la crónica en la que un reportero del australiano Sydney Daily Telegraph, no identificado, ¿vale?, narraba la misteriosa pues, epidemia que al parecer procedía de la isla de Taiwán. Entonces, por aquel entonces estaba ocupada por el ejército nipón y no producía cuadro sintomático alguno, o sea, lo que es ni fiebre o descomposiciones, solo que de buenas a primeras los afectados se levantaban de la cama por la mañana calvitos como una bolita de billar. Pues nada, la epidemia señalaba en un artículo titulado Japón sin pelo, y mira que yo, la verdad que para ver bueno, no quiero decir nada de eso. En fin, Este artículo, ¿no?, de esta epidemia había afectado a 3 o 4 geishas, lo que constituía, pues, obviamente un drama para ella, como si me pasara a mí, o sea, bueno, pero sabemos que las geishas, que era un estatus social, pues, que a consecuencia de la pérdida de sus largos cabellos azabaches muy brillantes, muy bonitos, muy sanos, pues la verdad es que su estatus social había quedado un poquito comprometido, ¿vale?
Con todo, también el artículo señalaba que la gran mayoría de los enfermos eran hombres que estaban siendo minuciosamente observados por el bacteriólogo Shibashiro Kitasato, quien con toda probabilidad estaba pues en condiciones de averiguar la naturaleza pues de esta extraña enfermedad y quería ponerle remedio. Y unos días más tarde, la noticia aparecía reproducida en el Spectator londinense, ¿no? Pues en un tono ya pretendidamente, pues la verdad, algo más académico. El corresponsal de este rotativo en Berlín, que era Luis Elkin, tal vez haciéndose eco pues de algo visto en la prensa germana, señalaba que recientemente había habido 2 brotes epidémicos similares en Chiba, lo que sería al este de la bahía de Tokio, y en Osaka, también hacía como unos pocos meses, ¿no? Que habían tenido pues eso, la particularidad de respetar los bigotes y las barbas de los enfermos, que sorprendentemente apenas habían sido afectadas por el agresivo ataque alopécico. El caso es que estos brotes de la misteriosa enfermedad habían sido seguidos muy de cerca por un médico estadounidense residente en Japón, que era el doctor Stuart Eldridge. Y este señor pues escribía artículos regularmente para revistas especializadas como el Public Health Reports. Y claro, algo antes de que la noticia empezara ya pues a prodigarse en la prensa occidental, un 26 de febrero, el médico ya había enviado una nota a la publicación en la que hablaba pues de este tema, asegurando que es que no había plaga ni enfermedad epidémica alguna, no había nada. Aunque sí es verdad y admitía que fuese lo que fuese, era contagioso y se estaba diseminando a través pues, de los barberos locales extendiéndose por el centro de Japón, ¿vale? Y ya de un tono algo más severo, unas semanas después, Eldridge remitía otro artículo insistiendo en que la enfermedad no era particularmente grave o que aunque eran pues bastantes los casos, ¿vale? Había sido también magnificada por la prensa sensacionalista y transformada pues en algo nuevo y bastante alarmante. Y eso era así, porque los monjes budistas, pues como todo el mundo sabe, ustedes, pues claro que se afeitan la cabeza, lo que producía en el observador occidental, pues incapaz de ver muchos distingos, la sensación de que los enfermos calvos eran multitud y estaban por todas partes. De manera que, siendo un problema médico notable, lo cierto es que no era tan grave y que además tenía una explicación que, como es habitual, pues no trascendió a la prensa, ¿no? Pero bueno, pronto se aclararía la cuestión. Y es que en abril el médico Albert Ashmed publicaba en American Medicine las conclusiones a las que había llegado en Japón pues el doctor Kitasato, que es considerado pues hoy como uno de los padres de la medicina moderna en Japón, ¿vale? La verdad era que numerosas tropas de reemplazo que estaban destinadas en Taiwán habían regresado a Japón a finales de año y muchos soldados, pues que habían frecuentado allí la compañía de prostitutas, se habían traído una variedad de sífilis secundaria especialmente agresiva que provoca lo que se llama alopecia apolillada. Vale, es un síntoma que le deja a uno pues, la cabeza llena de pequeñas calvas de un aspecto pues parecido como a los agujeros que las polillas le hacen a la ropa en el armario, ¿no? Y así, pues descubierta la naturaleza y el origen de la enfermedad, los médicos japoneses actuaron y pusieron los medios necesarios para restaurar la salud pública. O sea, no se puede decir lo mismo del bulo al que se dio origen, que resultó pues, ser bastante más longevo que la bacteria de la sífilis, el Treponema pallidum, ¿vale? En su célebre pues, versión nipona de 1901. Toda vez que relaciona literalmente microorganismos y noticias falsas, dos realidades con más paralelismo de los que en principio se pudieran pensar, el bulo de la plaga de alopecia en Japón tiene un singular valor ilustrativo, ya que sirve para constatar que, igual que un brote epidémico de este o pues también aquel virus de la gripe, la información falseada, pues especie de resfriado de la conciencia colectiva, también tiene la capacidad de reaparecer, ¿no? De rebrotar, mutaciones incluidas, con su efecto, pues claro, igualmente infeccioso para un cuerpo social hasta hoy, pues sin mayores vacunas ni anticuerpos, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos el próximo día. Es una pena que, verdad, pues el COVID no quedara en esto como una noticia falsa, las cosas como son. Pero bueno, hasta luego.